Buen día, mi nombre es Carlos Valencia, soy estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. Este video corresponde al curso de electromagnetismo, donde daremos respuesta a unas preguntas utilizando el simulador de circuitos de corriente directa de la Universidad de Colorado. Literal A. Construye un circuito para encender una bombilla y luego indica qué sucede con el brillo de la bombilla cuando se cambia el voltaje. Para esto vamos a construir un circuito en serie con una bombilla y una batería, de esta manera. Aquí, como podemos observar, podemos variar el voltaje. Entonces, al aumentar el voltaje, vemos que el brillo de la bombilla aumenta. Literal B. Indica la forma de conectar dos bombillas en el circuito de modo que, si una bombilla está desconectada, ambas bombillas se apaguen. Y si una bombilla está desconectada, la otra permanezca encendida. Para esto vamos a construir dos circuitos, uno en serie y uno en paralelo con dos bombillas. De esta manera. Aquí, como podemos observar, están las dos bombillas encendidas. Si yo desconecto o elimino esta del circuito, la otra automáticamente se apaga porque el circuito no está conectado. Entonces, para que una bombilla quede encendida y la otra apagada o desconectada, hacemos un circuito en paralelo. De esta manera. Como podemos observar, aquí están las dos bombillas encendidas. Si yo elimino el circuito o desconecto esta bombilla, la otra continúa encendida. Literal C. Compara un circuito con dos resistencias conectadas en serie y un circuito con dos resistencias conectadas en paralelo. Entonces vamos a construir nuestros circuitos con las resistencias. Aquí está el circuito en paralelo y ahora vamos a construir el circuito con las resistencias en serie. Describe qué sucede con la corriente y el voltaje en cada una de las resistencias. Para esto sacamos nuestro medidor de voltaje y corriente. Para esta batería tenemos un voltaje de 44 voltios y en cada resistencia lo tenemos de 22 voltios. Esto pasa porque en circuito en serie se divide por la cantidad de resistencias que estén conectadas. El voltaje se divide. La corriente en todo el circuito es de 2.2 amperios. La corriente es la misma en todo el circuito y el voltaje se divide por la cantidad de resistencias que estén conectadas a él. En paralelo pasa lo contrario. Esta batería tiene un voltaje de 32 voltios y la corriente es de 6.4 amperios cuando sale de la batería.
y en cada resistencia es la mitad, 3.2 amperios. La corriente se divide por la cantidad de resistencias que estén conectadas y el voltaje es el mismo en todo el circuito en paralelo, 32 voltios. Calcular a través de la ley de Ohm la intensidad de corriente en un circuito en serie y uno en paralelo. Aquí ya lo vimos, pues la corriente es la misma en el circuito en serie y en paralelo la corriente se divide por la cantidad de resistencias que estén conectadas en él. A través de la ley de Ohm, calcule la diferencia de potencial en un circuito en serie y en paralelo. Para calcular la potencia de los circuitos, tenemos esta fórmula donde es voltaje por corriente, resistencia por corriente al cuadrado, o voltaje al cuadrado dividido la resistencia. Esto lo podemos hallar mediante los datos que tengamos. Recordando que estos son las equivalencias de la resistencia, tiene que ser equivalente. Si aquí tenemos dos resistencias en serie, se suman. Y en paralelo ya es con una fórmula, pero este no es el objetivo de este video. Aquí tenemos que para un circuito en serie con un voltaje de 40 voltios multiplicado por 2 amperios tenemos 80 watts de potencia. Y en circuito en paralelo con una batería de 40 voltios por 8 amperios de corriente tenemos 320 watts de potencia. Así damos por terminado el video. Muchas gracias.